Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen, y en el programa de hoy vamos a abordar un tema, por cierto, candente. Estamos hablando de la ruta del dinero K y el imperio edificado por el empresario Lázaro Báez. Después del éxito Nisman debe morir, Daniel Santoro habla de la ruta del dinero K, revela detalles inéditos de la conexión local e internacional de los movimientos millonarios de Lázaro Báez. Daniel Santoro hace esta edición de Dicen que Dicen después de estos auspicios. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads. Y vamos a recibir al periodista Daniel Santoro. Bienvenido al programa, Daniel. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Para mí es un gusto estar con vos. Igualmente, Daniel. La investigación revela los pormenores del video que difundió Telenoche y muestran a Martín Báez contando millones de dólares junto a sus socios en la Rosadita. La difusión del video fue un antes y un después en la causa. Al juez Casanelo no le quedó otra que apuntar a Lázaro Báez, Daniel. Sin lugar a dudas, la difusión del video fue un antes y después en la causa, porque un poco condensó las pruebas que ya había desde el año 2013 y sobre todo, digamos, creó una indignación en la opinión pública que creó una presión sobre el juez Casanelo y por eso fue que primero dictó la detención de Lázaro Báez y después el procesamiento con prisión preventiva y sobre todo, Alberto, un embargo sin antecedentes, que es un embargo de 100 millones de pesos, con la inhabilitación de todas sus cuentas bancarias y con una tasación de bienes que ya llegan por bienes tasados al nivel de 750 millones de pesos, ¿no? ¿Y cómo conectan Báez con Néstor y Máximo? A ver, ¿es clave la causa Otesur, los negocios de los hoteles? Sin lugar a dudas, ellos son socios oficiales desde el año 2005-2006, donde Báez y Néstor Kirchner constituyeron un fideicomiso para construir un edificio de departamentos en Río Gallegos. Son socios con Cristina Kirchner con la compra de un enorme terreno en el Calafate que todavía está baldío. Y si uno observa las declaraciones juradas de bienes de Néstor y Cristina, van a ver cómo Lázaro o Austral Construcciones aparecen como deudor, como acreedor constantemente en la evolución patrimonial de los Kirchner, que llegó al récord de 1.200% de aumento de su fortuna en sus 12 años de gobierno. La presidenta y su hijo deberán en los próximos meses rendir cuentas en la justicia por el negocio de los hoteles que los vincula con Lázaro Báez, Daniel. Sin lugar a dudas, yo cuento, Alberto, en el libro que el juez Bonadío el año pasado, después de hacer este conjunto de allanamientos simultáneos y sorpresivos en el Calafate y en Río Gallegos, auxiliándose en la policía metropolitana, que ahí secuestró mucha documentación, escrituras, todos los cheques firmados por Máximo Kirchner, que tienen que ver con una cosa que es importante recordar a la audiencia, Alberto, que estamos hablando de dos presidentes que le dieron un total 650 millones de dólares en concepto de obras públicas a Lázaro Báez y que el retorno de eso por lo menos fue 6,5 millones de dólares pagados en cheques en concepto de alquiler, entre comillas, por los hoteles de los Kirchner. Ahí estaba la firma de Máximo Kirchner endosando la mayoría de esos cheques y el juez Bonadío tenía la decisión de llamarlo indagatoria en ese momento, pero por las presiones que había del gobierno sobre la justicia, cuando en una camioneta venían todos esos documentos de Río Gallegos a Buenos Aires, en menos de 12 horas la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, encabezada por Eduardo Freiler, el más cercano al kirchnerismo, le sacó
la causa a Bonadío y bueno, la causa entró en una calecita que recién hace un par de semanas nos enteramos que se resolvió, que finalmente quedó esta causa Otesur en manos del juez Ercolini, que tenía la causa original por asociación ilícita que había hecho la diputada Elisa Carrió en el año 2008 con el auxilio de Graciela Ocaña y otros diputados que estaban ahí, como Adrián Pérez, dentro entonces del bloque de la coalición cívica. ¿Y cómo analizás la investigación del fiscal Marijuán en Santa Cruz y ese recorrido por las numerosas propiedades de Báez? Algunos dicen que llegó bastante tarde. ¿Qué opinás? Sin lugar a dudas se llegó muy tarde. Vos recordarás, Alberto, que a mediados del año 2013, Canal 13 y Clarín de Televisión, Clarín publicamos las fotos del desmantelamiento de la bóveda que estaba en la casa de huéspedes de la finca inteligente, de la finca manejada por computadora que tiene Lázaro Báez en Río Gallego, donde se veía cómo se desmantelaba esa bóveda, no una bóveda tradicional de un banco, sino estamos hablando de cofres metálicos con candados y ese tipo de cosas, cómo se sacó la documentación, dinero y armas, desde ahí se las llevó en camionetas a distintas estancias de Lázaro Báez, y esa misma noche apareció Lázaro Báez haciendo un tour con periodistas diciendo que ahí nunca hubo una bóveda, que era una vinoteca, y uno veía las paredes recién pintadas y veía botellas de vino impecables, sin una muestra de polvo en todo ese sótano de la casa de huéspedes que usaba Néstor Kirchner. En ese momento tanto Casanelo como el fiscal Marijuán sobreseyeron esa causa por las bóvedas, diciendo que no tenía importancia, que no se podía demostrar por los peritajes de la gendarmería, la antigüedad de la pintura de las paredes. Bueno, y ahí era cuando se perdió realmente en el momento oportuno de seguir con los allanamientos adelante. No se hizo, no se fue hacia las estancias, se le dio una ventaja de 3 años a Lázaro Báez para que siguiera destruyendo pruebas, ocultando indicios, sacando la plata al exterior y demás. Bueno, está bien que se haga ahora porque obviamente hay que chequearlo y revisarlo, pero sin lugar a duda aquella fue la gran oportunidad. Como ahora Alberto, gran oportunidad es el tema de Suiza y Liechtenstein, del cual si querés hablamos ahora o más tarde, ¿no? Bueno, ya, pero antes, la Nata le puso el mote de tortuga a Casanelo. ¿El magistrado fue demasiado lento o se ajustó a los tiempos de la justicia como él declaró? Sin lugar a dudas, el juez aceptó las presiones del kirchnerismo y durante estos casi 3 años anteriores al video de Telenoche, lo que hizo fue solamente procesar a Fariña y a El Ascar y darle un sobreseimiento por la compra del campo, cosa que era un absurdo, la compra del campo en Mendoza de Lázaro Báez en $5 millones a fines del año 2012, le dio un sobreseimiento y obviamente se sometió a las presiones del kirchnerismo, creyó en la palabra del kirchnerismo y también de Lázaro Báez y sus abogados, por lo cual se sintió muy decepcionado. Después él lo contó a sus amigos cuando vio el video porque Lázaro Báez se pasó más casi 3 años diciendo que nunca había puesto un pie en la Rosadita, y en eso el video fue contundente. Pero permitime, Alberto, acá el tema es Suiza. Cuando queremos encontrar la conexión, ¿por qué? Porque queremos encontrar la conexión, primero porque Suiza el año pasado bloqueó una cuenta con $22 millones a nombre de una fundación que integran Lázaro Báez y sus 4 hijos. No está Norma Calismonte llamativamente. Ahí había $22 millones. El gobierno de Cristina Kirchner no hizo nada para eso, así que la cuenta fue bloqueada y después fue desbloqueada. Seguramente la plata ya no está más, Alberto, pero ahí están los registros bancarios, los extractos de dónde vino la plata, a dónde fue la plata. Está esa cuenta, ahí nomás en Liechtenstein, está la cuenta que denunciamos en el año 2007, la cuenta de Austral Construcciones, que Austral Construcciones, aunque había sido creada en el año 2003, 4 años después ya había sacado al país $10 millones. Cuando publiqué esa nota en Clarín, yo me acuerdo que llamaban desde la Casa Rosada, preocupados qué había pasado y demás. Ahí es donde podemos encontrar, en esas pistas financieras, podemos encontrar
el nexo que junte a Cristina con Lázaro Báez, más allá del tema de los contratos que ya hemos visto y las cosas que ya se han probado en la causa judicial. También hay, Alberto, otra investigación muy importante, que es el tema de un proyecto de construcción de un hotel en una isla enfrente de Belice, en el Caribe, con una empresa de Curazao, donde Austral Construcciones dijo que invirtió $100 millones y que esa plata la repatrió a la Argentina porque fracasó el proyecto del hotel turístico y fue incorporada a sus ingresos con un acta que es realmente muy polémica, está en el balance de Austral Construcciones. El juez López Vizcayar sobreselló esa causa porque era por evasión impositiva, la pasó al Foro Federal. Es decir, acá hay que ver las pistas internacionales, que ahí vamos a encontrar la conexión entre los Kirchner y Lázaro Báez. Yo creo que lo que dicen mis fuentes es que después de la muerte de Néstor Kirchner, en octubre del año 2010, la plata se separó y fue por caminos distintos. Te consulto sobre los vínculos de Leonardo Fariña, Federico Eláscar y Martín Báez con la farándula. ¿Fariña se quiso visibilizar por miedo a su seguridad o pudo su egolatría en todo esto más que lo otro? Yo creo que lo que decís vos, esta segunda, la pudo su idolatría. Él realmente es un encantador de serpientes. Cuando vos lees las declaraciones que hizo delante de la justicia, y él es un genio de las finanzas, es un genio del ajedrez. Realmente el sistema de corrupción kirchnerista fue lo que permitió que un joven de 24 años, que no se había recibido de contador, en 6 meses se casara con la modelo top de la Argentina, se comprara 4 autos de alta gama, hiciera 29 viajes en vuelos privados a Miami y otros puntos. Obviamente tiene que ver con eso, con la desesperación de Lázaro Báez, enojado con Cristina tras la muerte de Néstor, de buscar cualquiera que pudiera sacarle plata en forma muy rápida, digamos, y los lavadores tradicionales, las cuevas financieras aquí de la ciudad de Buenos Aires, que tradicionalmente hacen esto, lo hacen, pero con pequeñas cifras y en periodos más largos del tiempo, ¿no? No en 6 meses. Este dúo dinámico de Lázaro Báez y Eláscar, en 6 meses manejaron casi 100 millones de euros de Lázaro Báez, si uno suma lo que se sabe hasta ahora, entre las compras de los campos y la plata que movieron. Entonces te habla realmente de un muchacho que lo engañó a Lázaro Báez y que parte de eso tenía que ver con su lucimiento personal, cuando todo el mundo sabe que los testaferros siempre tienen un bajo perfil. Nunca nadie conoció a los testaferros de Carlos Menem. En cambio, él obviamente, en la causa misma hay llamadas telefónicas y mensajes de textos transcriptos desesperados de Federico Eláscar escribiéndole: me arruinás el negocio, no vayas al programa de Susana Jiménez, salí de este programa de Animales Sueltos de Fantino, ¿no? Todo eso está todo registrado y obviamente creo que fue uno de los factores por el cual lo echan del negocio y por el cual después Lázaro Báez termina comprando directamente la Rosadita a través de otra de las grandes de las grandes claves de esta causa que todavía está abierta, que es la empresa suiza Helvetic Service Group, con Néstor Ramos, que está prófugo en Suiza actualmente. Esa empresa Helvetic Service Group es hoy formalmente la dueña de la Rosadita, pero la empresa Helvetic Service Group tiene a este cordobés Néstor Ramos como director y dueño del 33% de las acciones, y nadie sabe quién es el dueño del resto de las acciones de esta empresa suiza, que es un vehículo por donde ha pasado mucha plata negra de la Argentina, no solamente de Lázaro Báez. Daniel, Fariña se dijo y se desdijo en televisión, fue a la justicia, brindó una larga declaración, ingresó como testigo protegido. ¿Fariña tiene más información todavía que decir? Bueno, yo creo que hasta ahora mostró todo lo que tenía. Él ha contado a sus allegados que buscaba vengarse de Lázaro Báez, que lo abandonaron, que fue el único que estuvo preso 2 años por una causa impulsada por la AFIP
de Ricardo Echegaray. Hay que recordar que él está preso por el tema de la evasión impositiva del campo de Mendoza por un juez federal de La Plata y no por el juez Casanero, que lo había procesado sin prisión preventiva, ¿no? Puede ser que se acuerde algunos más detalles. Él contó este tema de las cuevas financieras, en las cuales entre ellos habló de la empresa Provalor, a donde iban a sacar plata al exterior, con todos los sistemas que utilizaban para sacar la plata. Uno era back to back, otro era de la cuenta puente, que es decir que creaban una cuenta a nombre de terceras personas, al cual le hacían pequeños giros, y de esa cuenta después mandaban la plata a Suiza, y al mes esa empresa dejaba de existir. Contó realmente, dio muchos detalles, dio una descripción de cómo es esta y otras financieras de aquí, que son las que siempre han utilizado, han ayudado en distintos casos. No esta Provalor, pero hay otras que aparecen en el caso de Joclender, aparecen en el caso de Mir Yoma, porque la corrupción es como el tango, se baila a dos y muy juntitos. Está el empresario y está el funcionario o el testaferro del funcionario de turno que actúan. Entonces, acá hay mucha todavía tela para cortar en el tema de las financieras y en el tema de los movimientos internacionales de esta plata negra. Daniel, te vamos a proponer que aguantes un poquitito, ¿nos esperás? ¿Un minuto? ¿Cómo no? Espero. Ahí está, vamos a la pausa, ya regresamos con Daniel Santoro. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El deporte es pasión, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar, toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Provincia de Santa Fe. Grupo asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Seguimos con Daniel Santoro. Daniel, bueno, hace unos días hablábamos con el abogado de Federico Eláscar y aseguraba que su representado tiene problemas psiquiátricos. ¿Tiene sentido esta afirmación o es una estrategia nueva, judicial? ¿Cómo lo analizás, Daniel? Él está buscando que lo declaren incapaz para, obviamente, evitar todos los problemas legales y de bien. Lo que sí es cierto es que él tomó calmante de mucha potencia durante todo este juicio. Está en la causa, constan los remedios con los cuales él se medicaba, pero obviamente Federico Eláscar para mí es importante y muestra cómo se conocen los escándalos en la Argentina. Siempre por lo mismo, Alberto, es porque alguien se queda con un vuelto, alguien no le pagan lo que correspondían. Pasó con Sarlenga en el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, cuando los menemistas lo dejaron preso hasta el año 2001 y no le pagaban su cuota mensual. Y pasó con Eláscar, al cual habían comprado a la Rosadita bajo presiones en $1,5 millones, pero solamente le pagaron $750.000. Y él vuelve a la Argentina después de un año de exilio voluntario y a reclamar esa plata. No se la daban. ¿Y a quién va a ver? Alberto va a ver a Luis Barrionuevo. Cuando fue a verlo con una caja con documentación, él sí se guarda mucha documentación, porque constan varios testigos que lo han visto con una caja de documentos de la empresa Tigan y muchos más documentos. Barrionuevo se dio cuenta que tenía una bomba política y por eso fue que Barrionuevo lo conectó con el equipo de Jorge Lanata, y ahí Nicolás Wieniawski y Lanata después hicieron una investigación asombrosa, pero era porque le debían $750.000.
Se ha dicho que Lázaro Báez avaló la embestida de sus hijos contra la expresidenta, querría complicarla ahora con una carta que habría recibido de la exmandataria para involucrar a Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. ¿Qué puede ocurrir si se prueba esta presión, ¿no?, de la expresidenta sobre Lázaro Báez? Bueno, va a haber un escándalo político, obviamente, y va a demostrar lo que está haciendo. Digamos, Báez, vos sabés, Alberto, cambió de abogados, tenía un estudio de abogados muy serio antes, que trabajaba técnicamente, y ahora tiene un buen abogado que es Yukinovich, y el otro que es Sal Lari. Sal Lari es un ex juez kirchnerista de la escuela de Zaffaroni, y por Zaffaroni, y esto también sería otro tema para ver, Zaffaroni, pese a que es el juez de la Corte Interamericana de Justicia, está asesorando directamente a una expresidenta. No puede hacer eso, está vedado por las leyes internacionales, pero bueno, a través de Sal Lari y otros sectores kirchneristas han aconsejado politizar la causa, y por eso es que salió hablando de Calcaterra en una cosa que lo que hizo el fiscal Marijuán fue abrir un incidente nuevo y mandarlo para investigar, porque tiene que ver con un frustrado proyecto para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, que me parece muy bien que se investigue, ¿no es así? Si se conoce esa carta va a ser un escándalo político, pero acá vemos la familia Báez, que está sometida a tensiones internas muy fuertes. Por un lado Leandro Báez, por otro lado Martín Báez y el padre, y que obviamente se han quedado sin protección política y están reclamándole a Cristina Kirchner que actúe para defenderlos, ¿no? Y después vemos que están ensuciando al juez, ahí es enorme la cantidad de presiones que hay de parte de los abogados de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez, que es una cosa típica siempre, que el juez que me procesó, yo lo recuso. Vamos a ver en los próximos días la decisión de la Cámara Federal en cuanto a esta recusación, este intento de separar al juez Casanelo de esta investigación, pero nos encontramos obviamente ante un preso, alguien que ya tiene casi 50 días de prisión, que es Lázaro Báez, desesperado, con distintas alternativas, los kirchneristas cruzándose mensajes entre ellos. Yo hace ya unos 15 días atrás, muchos periodistas, sobre todo periodistas, habían dicho que se iba a quebrar, ¿no es así? A mí lo que me han contado uno de los abogados de Lázaro Báez, que quebrarse y pedir que él pasara también a acogerse de la figura del arrepentido, hoy por hoy no le conviene, porque él tiene que hablar de otro delito, que es el delito que se cometieron fraude en las obras públicas, y ahí lo que terminaría haciendo es agravando su situación procesal, porque serían dos delitos, lavado y fraude. Es una situación distinta a la de Fariña, pero bueno, uno no sabe nunca qué pasa por la cabeza, por la psicología de un hombre que está preso, un hombre que obviamente tuvo todas las mieles del poder y ahora está detenido en la cárcel de Ezeiza, ¿no? Muchos jueces y fiscales paralizaron durante años causas clave contra la familia presidencial, contra el exministro Julio De Vido, otros íconos del poder de entonces. ¿Se viene un cambio en la justicia? ¿Puede haber cambios sin desplazar a estos magistrados emblemáticos de todos los tiempos? Primero, acá no es todo esto un operativo macrista para meter presa a Cristina. Acá lo que pasa, Alberto, que hay 50 causas, por lo menos hay 50 causas contra funcionarios kirchneristas en Comodoro Pi desde hace 5 o 6 años o más, a las cuales las pisaron durante años. Ahora, cuando vos le sacás esas presiones a los gobiernos, las causas tienen una dinámica propia. Nosotros en Clarín no damos abasto con cubrir todas las causas, todos los indagados que hay todos los días, llamamos indagatorias, pericias, causas. Eso es una cosa imparable que está más allá de la voluntad del gobierno de Macri, que excepto el caso del Tano Angelici, el presidente de Boca, no tiene operadores judiciales y no usa hasta ahora, y toco madera, no usa a la CIDE ni otros tipos de presiones sobre los jueces, que ahora están en una república, tienen que actuar como tales,
con una opinión pública que tiene una presión y que me consta, porque yo recorro los Comodoro Pi, y son jueces que dicen, mi papá leyó esto, vio esto en la radio, en la televisión, mis hijos en la escuela, todo esto. Si el interés de la gente se mantiene, esta es una presión que los jueces la sienten, no viven en una campana de un sándwich encerrados en un palacio de cristal, y estas cosas las están sintiendo, ¿no? En otro de tus libros, señor juez, investigaste la vida del polémico, ahora ex juez, Norberto Ollarvide. ¿Cómo analizás la forma en que dejó la justicia? ¿El gobierno le perdonó la vida jubilándolo? Yo creo que el gobierno le perdonó la vida, sí. Macri decía que no tenía los 2/3 del Consejo de la Magistratura para hacerle un juicio político y destituirlo, y que así no pudiera cobrar la jubilación de privilegio. Yo estaba de acuerdo con lo que opinaba Elisa Carrió, de que había que seguir eso, pero obviamente Ollarvide no es el único. Aquí hay que poner un proceso de depuración en marcha. El gobierno ha dicho que está buscando ahora, mediante conversaciones, que Alejandra Gil Carbó, y ese es el obstáculo más grande, Alberto, porque ella es la jefa de todos los fiscales federales, que ahora anda haciendo política social y se acerca a la Iglesia Católica para buscar apoyos, que ella quiere continuar en su cargo, y ella debería dar un paso al costado, porque ha sido una jefa de fiscales completamente politizada y partidizada, ¿no es así? Ella, después el otro es Echegaray. Echegaray ya está indagado en esta causa de la ruta del dinero K, también no puede ser el presidente de la Auditoría General de la Nación, y después otros jueces como el juez Canicova Corral y demás, que son jueces que han tenido decenas de pedidos de juicios políticos, que los han rechazado por acuerdo con los gobiernos de turno. Yo creo que la última frase que le dijo Ollarvide al ministro de Justicia, Germán Garabano, habla de este tipo de jueces. No, dice, me quiero quedar, dice, y si quieren yo la proceso a Cristina y a Devido. Obviamente Garabano dijo que no, y terminó obviamente con toda esa reunión con su renuncia, ¿no? Daniel, la gente ya lo sabe, este libro, La Ruta del Dinero K, está en todas las librerías, lo mejor para este trabajo nuevo. Gracias por estar en el programa, y hasta cualquier otra instancia, como siempre. Muchísimas gracias, Daniel, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Un gusto estar con vos. Igualmente. Daniel Santoro. Sugerencias a dicencquedicen @fabibertel.com.ar. Nos reencontramos la próxima semana. Han sido muy amables. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Chevrolet, Find New Roads.